Muy bien, vamos a hablar un poquitito de historia. Estoy recibiendo al profesor Alejandro Jiménez Rodríguez, que en realidad has estado, me colgué porque estaba pensando, has tenido muchas vinculaciones a distintas áreas que tienen que ver con los museos uruguayos, con museos históricos, fuiste encargado del Museo Zorrilla, estás vinculado de la asociación que trabaja con los temas de las murallas en nuestro país, sos asesor de cultura del Ministerio de Turismo y Deporte, en fin, has trabajado mucho el tema y además sos docente de historia. Por lo menos conocimos cuando eras docente en el Colegio Latinoamericano. Ahí está. Y escribiste un libro que se llama Una breve historia de Montevideo. Entonces, la primera duda que me surgió en realidad es, evidentemente el historiador siempre trabaja sobre temas pasados, ¿no? Eso está clarísimo. Ahora, la historia de Montevideo, uno tiene la idea de haberla estudiado en la escuela y todo demás, y uno dice, bueno, ya está escrita. ¿Qué es lo que se busca al volver a escribirla? ¿Es aportar algún tipo de dato distinto? ¿Es cambiar el tono del relato y darle un tono personal que uno siente que puede aportar? ¿Por dónde se embarca uno y toma la decisión y se embarca a escribir una breve historia de Montevideo? Está escrita, pero no la breve historia. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, yo cuando empecé a trabajar con este tema, que fue ya por la década del 90, mediados de los 90, a partir de un curso que daba en una institución privada, un curso para adultos, que era un curso también en 7, 8 clases, más o menos los periodos que tiene el libro, eran las clases que tenía el curso, eran 2 meses. Se me ocurrió dar ese curso porque digo, no hay, o sea, una propuesta de ese tipo, y después se me ocurrió hacer el libro porque digo, no hay un libro, hay aspectos parciales, enfoques parciales, hay muchos de los barrios, por ejemplo, mucha recopilación sobre los barrios de Montevideo. Lo que ha hecho Barrios Pintos, ¿no? Barrios Pintos, Reyes Abadí también, bueno, lo que ha hecho María Emilia Pérez Santarcieri también, ni que hablar, o sea, ahí han trabajado mucho sobre el tema. Pero esto iba más bien a lo que era la ciudad desde la fundación y todo lo que eran los fenómenos sociales, económicos, políticos, que se van dando, urbanísticos, que se van dando a partir de lo que yo digo, la primera visión de Montevideo que tienen los europeos, que es Américo Vespucio, el célebre... Eso en 1502. 1502, el célebre personaje que le da nombre al continente, ¿no? Cuando llega acá y navega y ve, se para frente al cerro y dice Pináculo de Tentio, dice en latín, italiano, dice, o sea, pináculo quiere decir cerro para detenerse o donde se detienen las naves, una bahía, una palabra, ¿no? Lo dijo en el latín de esa época, y a partir de ahí la historia transcurre, y el otro día me hicieron una entrevista y yo decía, ¿hasta cuándo? Hasta el MAM, dije. El MAM es esto que muy el mercado agrícola, verdaderamente impresionante, que es una propuesta que en estos momentos le está cautivando desde el punto de vista turístico también. Estaba pensando, me estaba acordando que en el libro hay algunas reproducciones de imágenes de lo que fueron las primeras ilustraciones que hicieron esos europeos que se arrimaron. Y cómo porque uno piensa también, vienen de Europa con sus cadenas montañosas, que son montañas de verdad, hablando de lo bruto, y se encuentran con un cerro de Montevideo que lo dibujan como si fueran las montañas que ellos conocen, y en realidad, visto a la distancia, es una elevación en el terreno, pero no es eso que ellos dibujan. Más que nada, yo creo que la confusión viene con otros que veían, porque si venían navegando por la costa, veían, por ejemplo, lo que es Río, lo que es hoy Río, y Río, evidentemente, o sea, se le confundían, incluso en algunos grabados hay visiones desde el punto de vista con palmeras, o sea, visiones tropicales de Montevideo. ¿Por qué? Porque estamos viendo la etapa del ahí está, los libro. viajeros llegaban, no lo hacían in situ, llegaban y después recordaban, ¿no? Bueno, esto era así, y se le mezclaban las imágenes y muchas veces terminaban haciendo algo que no respondía totalmente a lo que era la realidad, ¿no? Pero fueron las primeras fotografías, entre comillas, de Montevideo, de aquellos viajeros, pintores viajeros, ¿no? Los registros gráficos que quedaron. Claro. Estaba pensando, nosotros ahora vamos a cualquier lugar, las ciudades ya están establecidas, digamos, ¿no? No tenemos la idea de que no haya nada y empezar una ciudad de cero. Capaz que lo más, muy entre comillas, parecido que puede haber es cuando uno va a Cabo Polonio y son casas que están puestas de una manera desorganizada. Claro. ¿Cómo se pensó en aquella época diseñar una ciudad donde no hay nada y que además tenía objetivos militares? Claro, pero tú estás diciendo, está muy bien la pregunta porque nos obliga un poco a ver lo que era la mentalidad de la época. En aquella época prácticamente urbanistas no había, ¿no? Claro. O sea, había urbanistas en Europa, pero cuando se llega acá, el tema de Montevideo nace por una necesidad defensiva. O sea, ya había estado Hernandarias acá a principios del siglo XVII, había dicho qué buena bahía para fundar una ciudad, pero no había trascendido. Y recién no le dieron pelota. Claro, exactamente, no quise decir así, pero realmente fue así. Y un siglo después, ahí sí, Zavala, que era el gobernador de Montevideo, recibe las cartas de Felipe V, aquel primer Borbón, ¿no? La dinastía de los Borbones que llega hasta hoy, Juan Carlos. Sí. Y le dice, pero hay que, se había ya fundado Colonia, hay que fundar algo en esa bahía porque
porque va a fundar Portugal, y nos van a tomar toda la costa, y eso va a significar tomar toda la banda, esa banda frontera de que hablaba René Sabadí. Y entonces sí, es una necesidad necesidad del militar Plata y todo lo demás, ¿no? Estratégica. Por eso cuando se desalojan los portugueses a fines del 1723, se piensa, no, hay que generar una fortificación. Por eso nace primero la idea de la ciudad fortificada. Petrarca primero diseña la fortificación, porque dice, no, hay que asegurar que no vuelvan a tomarla, la bahía. Y luego, o sea, la piedra incluso durante el siglo XVIII se destina a fortificación, no a construcción. La construcción civil pasa a un segundo término. Y lo que decías después tú, bueno, obviamente, una vez que está la fortaleza diseñada, hay que poblarla, porque la mejor forma de colonizar y tomar un territorio es poblarlo, ¿no? O sea, y ahí es que, bueno, viene toda la historia tan mitológica de los canarios, de los porteños que vienen. O sea, los Artigas vienen de Buenos Aires. O sea, muchos los ilusionaban diciéndole, bueno, vengan para acá. Les vendían venir a Montevideo. ¿Y qué les daban? Les daban el solar en la ciudad, ¿no? Le daban la chacra, ¿no? En los propios, que era en los terrenos desde lo que vendría a ser hoy Ejido hasta propios, y la estancia, ¿no? Fuera de la ciudad de Montevideo. O sea, les daban un incentivo, o sea, en territorio, que en aquella época era lo más importante, más que en moneda, para venir a vivir acá. O sea, hay una razón estratégica desde el punto de vista militar, pero a su vez también tiene después una inserción desde el punto de vista socioeconómico, lo que es la fundación de Montevideo. Bien, el libro va pasando por una cantidad de situaciones. Yo creo que hay algunos puntos incluso en los que se genera una pequeña mixtura o combinación entre lo que conocemos como la historia en letra grande y detalles de la vida cotidiana. Hacer referencia a la cantidad de salas de cines en distintas épocas, algunos estrenos y demás. Pero hay un par de detalles que mencionás a principios de la década de 1910 que le hacen a la ciudad que vemos hoy. Es decir, hace 100 años se definió buena parte del Montevideo que hoy conocemos. Y que me gustaría hacer un par de precisiones, o quisieras en realidad contaras cómo fue. Hay un par de decretos en 1911 y 1913 que determinan que se empieza a asfaltar la ciudad y que además determina, llamémosle, ese tono gris que conocemos de Montevideo. ¿Por qué se da el gris que conocemos hoy y que se dio hace 100 años, su definición, digamos? ¿Por qué se llegó a eso? O sea, en aquella época ya se manejó como la gran polis ballista. Polis, además palabra griega, ¿no? O sea, esa ciudad modelo, esa capital del país modelo de Valle de Ordóñez. Y yo creo que un poco también en lo que ya ha sido nuestro perfil, ¿no? O sea, vamos, digo, ojo, a veces hay gente que se enoja cuando dice, nos dicen que somos grises, bueno, pero realmente, digo, yo creo que tenemos expresiones festivas e interesantes. Yo ahí hablo del candombe, por ejemplo, como hoy patrimonio de la humanidad, ¿no? Patrimonio inmaterial. Pero hemos tenido siempre, desde el punto de vista edilicio, una concepción más bien desde el punto de vista de grisura y de sencillez. O sea, no tenemos una arquitectura austera, absolutamente, incluso lo colonial es más bien neoclásico. Lo neoclásico es, ejemplo, la Puerta de la Ciudadela, el Cabildo, la Catedral. Lo neoclásico es sin ornamentación, sin arabescos. Después hay arquitectura, por ejemplo, barroca, hay más afrancesado, ¿no? Hay neogóticos, pero no es mayoritario. No es mayoritario, ¿no? Después se fue, o sea, Montevideo con la inmigración se fueron, hoy somos un pueblo de aluvión, evidentemente, pero no mantuvimos siempre esa identidad más bien de grisura en la construcción, una ciudad más bien de perfil bajo, o sea, en los últimos 50 años se ha crecido en altura, pero más bien una ciudad baja, una ciudad que no de grandes rascacielos, porque no los tenemos realmente comparado con otras ciudades, y por eso es que evidentemente hay gente que la prefiere a otras porque es una ciudad que mantiene como una sencillez y un carácter aldeano que otras han perdido. Y tiene que ver con esa grisura también, ese carácter aldeano. O sea que todo eso se fue definiendo hace 100 años. Ahí está. Profesor Alejandro Jiménez Rodríguez, muchas gracias por esta visita. La lectura ya está ya está recomendada. En realidad, Breve Historia de Montevideo, del profesor Alejandro Jiménez Rodríguez, lo editó la gente de El Galeón y lo encuentra en las librerías. Y me gustaría además decir que tiene el apoyo del municipio B, el alcalde Carlos Varela, que se jugó por esta edición, de Al Pie de la Muralla, que decías tú, el espacio cultural, y del Colegio Liceo Latinoamericano, donde con Álvaro supimos, yo estoy todavía dando clases, así yo hice daño un tiempo y me fui. Arruiné por favor. Arruiné alguna. Te puede escuchar a alguien. Muchas gracias. Bueno, gracias por la visita de Alejandro. Le doy paso a Soledad, seguimos con más contenidos en la mañana.